y muy privilegiado de estar este día aquí. Así que gracias por la invitación, gracias por este honor de estar aquí. Y quien tenga su Biblia, vaya abriendo en Segunda de Reyes, en el capítulo 5. Y aquí hay una historia extraordinaria que vamos a estar analizando y vamos a ir recorriendo lo que nos cuenta esta maravillosa historia en Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a ir desde el versículo 1, y aunque voy a dar lectura a los primeros versículos, vamos a ir realmente navegando por todo lo que es el capítulo 5, que es fascinante. Aleluya. Permítanme orar para que Dios bendiga esta palabra. Señor, gracias por la oportunidad de bendecir tu nombre, de escuchar tu palabra. Señor, bendice a todos los que estamos aquí. Unge, Señor, este momento. Unge esta celebración de 8 años, Señor. Gracias por dar fuerzas nuevas. Gracias por dar gente que ha apoyado la visión. Sin valientes no se puede llegar aquí, Señor. Sin hombres y mujeres esforzados no se puede llegar a cumplir 8 años. Esto me habla de un grupo de valientes, Señor, de hombres que han sabido honrar tu presencia. Sí, pasar por dificultades seguramente, pero cada una de ellas obtuvieron victorias. Bendigo esta congregación, bendigo a sus pastores, hombres valientes que han sabido pararse en la brecha para liderar este grupo. Gracias, Señor. Pedimos fuerzas nuevas, unción nueva, un aceite fresco, Señor, que caiga en esta tarde para todos nosotros, Señor, y reforzar a tu pueblo. Bendice tu palabra que compartiremos. Espíritu Santo, hazlo a tu manera. Espíritu Santo, fluye en este lugar. Dios está aquí y Dios se manifestará en los corazones nuestros. En el nombre de Jesús, amén. Dice así, Segunda de Reyes 5, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado las victorias a su país. Era un soldado valiente, pero, siempre hay un pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que se halla en Samaria para que lo sanara de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho, y el rey de Siria le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Palabra de Dios. Dice la palabra de Dios y la historia, y vamos a ir, que Naamán era un hombre muy prestigioso. Era un hombre que había ganado las batallas. Por mano de él se habían ganado las batallas. En ese momento el pueblo de Israel estaba bajo el pueblo de Siria. Entonces Naamán era un capitán del ejército, era el jefe del ejército. Era un hombre que tenía mucho poder. Si tronaba los dedos podía mandar a matar al que sea. Si decía alto, el ejército entero se detenía. Si decía avancen, el ejército entero avanzaba. Era un hombre con mucha autoridad, con mucho prestigio además, porque por él, por la mano de él, dice la Biblia, se ganaron muchas victorias. Me pregunto si aquí entre nosotros hay hermanos, hermanas que han tenido grandes victorias por la mano de Dios. Me pregunto si alguno de ustedes recordará las victorias que Dios les dio al recorrer los años de la vida, porque esta vida tiene victorias, tiene luchas, y estoy seguro que aquí hay varios que pueden decir: permítame contarle una de esas batallas que Dios me permitió ganar. Quizá con tu hijo que estaba en rebeldía y el Dios del cielo te permitió ganar esa batalla. Quizás alguna batalla económica, vaya que de esas sobran, ¿verdad? Y alguien de ustedes podría decir: permítame contarle, señores, de esas hace mucho. Me puedo levantar y decirles que aquel día, aquel mes, cuando no tenía ni cómo pagar la renta, cuando en la mesa mía parecía que no tendríamos pan, mi familia, el trabajo se puso difícil, no recibí un cheque, pero permítame
contarles que tuve victoria porque nunca me faltó el pan. Y podrían decir cómo llegó ese día el pan a la mesa de una manera milagrosa, solamente la mano de Dios. ¿Habrá alguien que tiene memoria aquí en este lugar de esas victorias que Dios te dio? Porque aquí, al recordar y al leer la historia de Naamán, pareciera que él no las estaba apuntando en la memoria, en el libro de las memorias de gratitud para Dios. Parecía que las victorias él creía que eran de él. Parecía que él, cuando caminaba sobre ese pueblo de Israel, sobre mismo Siria, parecía un hombre altivo. Después de todo, la palabra de Dios dice que era un hombre de mucho prestigio, que por él se reconocía que se había ganado la guerra. Así que me lo imagino caminando por el pueblo con la cabeza levantada, con el pecho erguido, una gran coraza, pues era el jefe del ejército, una gran espada, muy parecido a muchos hermanos cuando llegamos a la iglesia y después de una victoria decían: hermanos, permiso, buenos días, buenos días. ¿Ya vio mi auto allá afuera? Aquí no hay de esos, ¿verdad, pastor? Solamente en mi iglesia. Y a veces pareciera que nos hinchamos porque creemos que la victoria es nuestra y caminamos. Y no piense, ya está hablando de fulano. No, le estoy hablando a usted. A usted. Esto es para usted, no es para el de al lado, no es para el hermano, es para usted. No lo pase, le está hablando de aquel. No, le estoy hablando a usted. A usted, porque hay ocasiones donde todos nosotros caemos en eso. El orgullo nos envanece y creemos que somos los super mega profetas y wow, Dios me usó porque di una palabra o pude bendecir a alguien o qué sería de mí si esta iglesia no tuviera el diezmo que yo doy y qué bocinas tan lindas las que yo doné. Y a veces wow, se nos sube un poquito el ego. Y así parecía Naamán, que caminaba por esas calles creyéndose que la victoria era de él. Después de todo, la palabra de Dios dice que sí, que la victoria había sido dada por la mano de él. El escritor Josefas dice que fue una lanza de él la que mató a uno de los reyes de Israel y que por eso gozaba de este prestigio. Sin embargo, cuando él caminaba, aunque llevaba los mejores caballos, la espada más grande, la espada más linda, las muchachas al verlo seguramente se sentían algo, aunque el hombre era casado evidentemente, según la palabra. Los varones aún lo admiraban y lo respetaban. Yo quiero ser como Naamán algún día. Los niños seguramente se acercaban a ver cuando iba a pasar el jefe del ejército de Siria, porque se había escuchado tanto de él y se acercaban, y me imagino a los niños acercándose a ver al jefe del ejército de Siria. Sin embargo, dice la palabra de Dios que al llegar a ese lugar de intimidad, a ese lugar, su casa, donde solamente él, su esposa y algunos seres queridos muy cercanos de él sabían y podían entrar, dice que se quitaba la coraza, se quitaba su uniforme, se sacaba la espada. Ese es el lugar secreto que todos tenemos. Ese es el lugar secreto donde nos conocemos realmente como somos todos nosotros, que a pesar del prestigio, de las victorias que podemos tener, siempre hay un lugar secreto donde podemos desnudarnos y mirarnos al espejo tal y como somos, y ahí nos damos cuenta quién realmente somos. Me pregunto si a veces nos podemos presentar entre los hermanos en esa atmósfera de sinceridad. Este soy yo. Naamán dice que al quitarse la coraza descubre de repente, al mirar sus músculos y mirar su grandeza, que debajo del brazo hay una mancha que no estaba hace días. Hay un olor que despide esa mancha que no es agradable, es el olor de la lepra, es el olor de la podredumbre. Y me pregunto muchas veces, cuántas veces yo en mi vida personal, aunque seguramente he tenido victorias en el lado espiritual, pastor, a veces voy, predico en mi iglesia y digo, wow, qué mensaje. Y mi esposa a veces me recuerda, sí, estuvo lindo el mensaje, Dios te usó, pero recuerda que cuando te levantas en esta área de tu vida, te falta tratar bien a tu mujer. Y yo, sí, tienes razón, mi amor. Y me veo en el espejo y digo, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta para crecer? Me pregunto si hay alguno aquí entre nosotros que con toda sinceridad y honestidad puede decir, sí, yo me veo enfrente del espejo y a veces
realmente sí me he encontrado varias fallas, varias manchas, lugares donde me falta crecer, lugares que despiden mal olor en mi vida espiritual. Y cada vez que me presento delante del espejo en intimidad, esto no lo mostramos acá enfrente en el púlpito, esto no lo mostramos aquí en un día domingo como hoy. Hoy todos nos vemos guapos, con armaduras, con espadas, todos somos lindos delante de Dios, y de hecho así lo es. Pero me pregunto, al irnos a la casa y al tener que enfrentar otra vez ese lugar de intimidad y decir, en esta área estoy fallando. Habrá hombres aquí que seguramente están luchando con la pornografía y dicen, Señor, tan lindo que estuvo el domingo, pero para cuando llego a esta área me encuentro que huele mal esta área en mi vida. Me encuentro que soy infiel, aún con el pensamiento. Me encuentro que no soy delicado con las palabras para con mi esposa y mis seres queridos y los que me aman. Perdónenme que hoy no traiga un mensaje de fiesta por el cumpleaños de 8 años. Hoy quiero ir un poquito profundo. Hoy quiero ir a ese lugar de intimidad de cada uno de ustedes, donde solamente ustedes pueden llegar. Yo no los puedo ver desde aquí, pero tengo una palabra de parte de Dios para cuando llegues a ese lugar de intimidad y encuentres lugares en tu vida espiritual que no están bien. Lugares que en tu vida espiritual huelen mal. Pero bendito sea el Señor, hay solución. Bendito sea Dios que no se queda en ese lado negativo. Dice entonces que Naamán se da cuenta de que tiene esa mancha, y entonces preocupado se da cuenta que es lepra. Lepra en ese tiempo no se cura. Lepra en ese tiempo no había doctor. Ustedes saben qué es lo que le pasa a los leprosos en ese tiempo. Lo mismo que le pasa a los que pecan en muchas iglesias. Les dan una patada. ¡Pum! Usted no cabe aquí. Usted es un pecador. Tiene que salir de la ciudad para afuera. Pecador, inmundo. No nos vaya a contaminar. A muchas iglesias los hacen vivir afuera porque pecó. A los leprosos los sacaban de la ciudad. Tienes que salirte a vivir fuera de las murallas de la ciudad, porque nos vas a contagiar a todos, para afuera. Pero Naamán se queda callado. Naamán se vuelve a vestir y se vuelve a cubrir, y otra vez al día siguiente sale en su caballo blanco. Nadie sospechaba, nadie miraba a ese lugar íntimo, nadie lo sabía, él no lo dijo. Como quizás muchas ocasiones nosotros, comenzando conmigo, comenzando con el liderazgo, el pastorado, muchas veces salimos con nuestros caballos blancos, pastor, y salimos a cabalgar, y Dios me llamó, y miren mi iglesia qué grande, y yo soy pastor. A mí, mientras me presentaba el pastor Giovanni, y que sale en la televisión y que la radio, y yo voy en mi caballo blanco, y miren, oh, sí Señor, pero yo sé ahí en la intimidad quién soy. Yo sé las manchas que tengo en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu. Y cada vez que él hablaba más, yo me hacía más chiquito. Señor, qué lejos estoy de esa presentación que hace el pastor Giovanni. Quisiera tener el corazón sencillo, humilde, para decir, Señor, tengo lepra, límpiame aquí, límpiame acá, límpiame tantas áreas que tengo en mi vida. Y yo quisiera saber si hay alguien aquí que en honestidad completa, cumpliendo 8 años, algunos tendrán los 8 años, otros 2, 1, no lo sé, pero podrán decir, Señor, límpiame en este día, límpiame. Es verdad que tengo victorias, pero es verdad que en la intimidad me encuentro tan desgastado, tan desgastada, que necesito una limpieza, necesito una mano tuya. Entonces Naamán va con su caballo blanco, nadie ve su lepra, él sigue caminando. Él es orgulloso, él solamente habla con reyes, él solamente habla con sus generales. No va a hablar con un muchachita, con una muchachita, mucho menos con alguien del pueblo que conquistó. Dice la palabra de Dios que en una salida sus soldados capturaron a una muchacha del pueblo de Israel, una muchachita insignificante, y la traen delante de él, y como dice, bueno, pónganla a lavar los platos, pónganla a lavar la ropa, pónganla a ser mi sirvienta. Y se la dan a la esposa de Naamán. Y ahí está en la casa viviendo la muchachita. Ella, desde esa perspectiva, tiene una posibilidad de ver la intimidad del general del ejército de Siria, pues ella es la que se da cuenta que tiene lepra. Él, quizás en su orgullo, quitándosela esta, dice, ¿qué importa que sepa ella? ¿Quién es ella? Ella no tiene prestigio, nadie le va a creer, además no tiene dinero, es una sirvienta.
esta mujer no tiene autoridad ni siquiera para hablar. Encima de todo, en aquel tiempo era mujer, no les permitían hablar, no les permitían salir, menos si era una esclava. Así que no tenía la menor posibilidad de que ella pudiera delatar de que el general del ejército de Siria tenía lepra. Así que no le da importancia. Pero sin saberlo, Dios estaba a punto de comenzar un tratamiento para esa lepra, no para la lepra física, sino para la lepra del orgullo que tenía Naamán. Porque Naamán era un orgulloso, se creía el dueño del mundo, de hecho lo era. Pero Dios estaba por darle una lección. Y me pregunto, ¿alguien necesitará también ese proceso de los que estamos aquí? Alguien que hoy está aquí entre nosotros, quizá, y no crean, yo no he hablado con el pastor ni mucho menos, esto lo predico en mi iglesia, lo predico a donde voy, porque en todos lugares hay gente que nos creemos la última Coca-Cola en el desierto. Dice, ¿quién me va a tomar a mí? Nos creemos el tapón de la alberca. Dice, si yo me salvo esto, se va y nadie nada más. Soy el último camello, el último camión. Y nos creemos a veces porque Dios nos usó un poquito, porque Dios nos dio una victoria. ¡Wow! Nos creemos los Naamán. Y entonces Naamán, en su orgullo, Dios usa esto para trabajar con él. Quiero decirte hoy en día que el problema que tienes, que el desafío que estás pasando, tiene un propósito para que tú crezcas. Habrá alguien que está diciendo, pero ¿cómo es posible que yo esté pasando esta situación en mi matrimonio con mi esposo si nos llevábamos bien y hoy no nos podemos hablar, no fluye nuestro amor? Déjame decirte que esa situación puede ser un propósito para que crezcas y subas a un nuevo nivel en tu vida espiritual, pero tienes que estar atento a lo que dice Dios. Entonces Naamán empieza su proceso no haciéndole caso a la muchacha. Sin embargo, no sabía que el rey, que ninguno de sus generales, que ni siquiera el rey de Siria, que ni siquiera el rey de Israel tenían la solución para él. Quien tenía la solución era esa pequeña jovencita esclava que estaba en el fondo de su casa como sirvienta. Y a veces nos pasa así, creemos que nuestras respuestas están allá, en los lugares importantes, en los lugares de relevancia, en los profetas y pastores que vienen a visitarnos y que nos imponen las manos, cuando a veces allá atrás hay un hermano, una hermana con una palabra sencilla, donde te dice, hermana, no es por ahí, Dios te quiere usar por acá. Y ahí está, pero nuestro orgullo no nos deja ver esas palabras de Dios que tiene para nosotros. Y entonces no escucha a la jovencita. La jovencita le dice a la esposa, ojalá tu esposo, ojalá el jefe de los ejércitos hiciera caso de lo que le he dicho y fuera a Israel a hablar con el profeta, porque él lo puede sanar. Este hombre orgulloso hace la ecuación y dice, a ver, me estás diciendo que yo, el general de los ejércitos de Siria, vaya al pueblo aquel que acabo de conquistar, aquel pueblo polvoriento, de aquella gente inmunda, según él, y que llegue ahí y que no hable con el rey, sino con un profeta de un Dios que ni conozco. ¿Acaso ese Dios lo salvó de la victoria? ¿Acaso ese Dios lo salvó de mí mismo? ¿Será ese Dios más grande que yo pude aplastarlos a ustedes? No, yo soy Naamán. Así que Naamán va con su rey, el de Siria, y le dice, mira, te tengo que confesar algo. Y la palabra no lo dice, pero evidentemente lo hizo. Dice que le dijo, estoy enfermo. Y esta muchacha que está conmigo trabajando dice que allá hay un profeta que quizá me puede sanar. Inmediatamente entre el rey dice, bueno, hagamos algo, voy a escribir una carta al rey de Israel y le voy a decir que te sane. Así que le da una carta y la carta decía, rey de Israel, como ves, quien te está entregando esta carta es Naamán y está enfermo. Te ruego que invoques a tu Dios para que lo sanes y entonces él pueda regresar sano con nosotros. El rey de Israel recibe la carta y dice, ¿quién se cree ese rey de Siria? ¿Cree que yo puedo sanar así como así? No, este está mandándome esta carta porque quiere pelear conmigo. Es que a veces creemos que las respuestas, insisto, están en lugares de prominencia, pero a veces Dios, para enseñarnos grandes lecciones, están en la pequeña lección de un niño que nos da. ¿Cuánto he aprendido de mis niños yo? ¿Cuánto he aprendido de pastores sencillos de corazón? Yo me gozo, su pastor es muy importante, su pastor es muy relevante y me gozo de lo mucho que he aprendido de él. Y lo veo y es un hombre tan sencillo.
Es de los pocos pastores, conozco muchos pastores sencillos, pero su pastor es sencillo de corazón y de los que tiene más conocimiento que muchos. Se puede sentar. Yo un día le dije: pastor, véngase hoy a la tarde, vamos a hacer un programa. ¿De qué? De la cruz de Cristo, resurrección. ¡Pah! Se presenta con un estudio completo. Y digo: mamá, yo lo sigo, pastor. Y él empieza a explicar la cruz de Cristo, el Cordero de Dios, y empieza a hacer una explicación que yo me quedo. Yo me hago el que sé, pero no sé nada. Yo lo sigo a él. Le digo: sí, pastor, este fue el estudio que dimos. Un pastor que se puede presentar con sencillez, pero con una profunda palabra de Dios. Yo le honro y digo: Señor, aprendo de estos hombres. Por eso ustedes aprecien el regalo que Dios les dio. Este hombre es un regalo de Dios, no solamente para ustedes, para nuestra zona, para nuestras ciudades, para el sur de California. Y acuérdense de mí, el trabajo que se haga aquí, el trabajo sencillo que se haga desde este púlpito que tiene fuego, se irá expandiendo y afectará a muchas familias debido a que hay sencillez y conocimiento del poder de Dios. Y entonces verán victorias, no solamente como congregación, sino en sus vidas personales. Y entonces se presenta el rey y dice: no, Señor, yo no tengo ningún poder, dice el rey de Israel. Vaya con el profeta, quizás él tenga algo. Pero aquí está un dilema con Naham. Naham no habla con la chusma. Naham no habla con nadie que no sea el rey, que no sea un general de ejército. Después de todo, es el que conquistó. ¿Cómo me voy a ir con un pastorcito de allá de la esquina de no sé dónde? Yo soy Naham, el general de los ejércitos. Y no creerán cuánta gente cristiana estamos con esa actitud. Yo no voy a ir allá, mi estadio lleno o nada, o si no me manda una ofrenda de tanto no voy, o esto y el otro. Y se ha contaminado la iglesia de tanta cosa rara que estamos precisamente así, raros como Naham, y no queremos ir al lugar por sencillo que sea, aunque el poder de Dios esté allá. Aunque el poder de Dios esté allá. A veces vamos a orar por los enfermos y se hace la cola y acá está el pastor y oro y yo quiero que me ore el pastor. Pero hermano, allá está el hermano Beto. No, el hermano Betito, por favor. El hermano Beto es y el hermano Beto tiene a 2 aquí. Y va orando y el pastor tiene una fila de 15 y al pastor nos gusta eso. Los pastores, cómo nos gusta esa, que la fila más grande, la foto y poniendo manos y bueno, ahí nos sentimos usados por Dios. Y el hermano Beto, Dios le concede el don de la sanidad y empieza a sanar a estos 2 de acá, y los 15 otros se quedan sin la sanidad, porque ese día a Dios le plació sanar con Beto o con Chuchita y se sanaron. Pero a veces el oído del cristiano no está atento, no está dispuesto, porque ¿cómo? Yo voy a ir con el pastor yo voy. Y se pierden una bendición por no escuchar. Así que Naham está en este dilema: ¿voy con el profeta o me voy a mi casa? Váyase a su casa. Pero si me voy a mi casa me muero porque tengo lepra. Entonces vaya con el profeta. Pero yo no hablo con profetas. Entonces váyase a su casa. Pero si me voy a mi casa me muero. Vaya con el profeta. El problema es tuyo, la decisión es tuya. Y entonces Naham con sus soldados va con un ejército completo, caballos, carrozas, y va hacia la puerta de la casa del profeta. Y ahí va dirigiéndose, levantándose polvo. Y él se va preguntando: voy a la casa de un profeta, voy bajando. Vine a hablar con el rey y no tiene la solución. Ahora me baja y voy con el profeta. Oh, sorpresa que tiene la vida, pastor. Llega a la puerta del profeta y toca, y el profeta no quiere salir. El profeta manda al criado: a ver, ¿qué quiere? A ver, el rey. Entonces va un muchachito, el ayudante, y llega, yo me lo imagino como mi hijo Jonathan. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? Vengo a ver al profeta. No puede salir, está ocupado. Está comiendo tortillas de Nicaragua. Entonces hay un dilema en el corazón de Naham. Yo vine a ver al rey, me manda con el profeta, y ahora el profeta no quiere salir, me manda con el sirviente. O sea, lo único que me falta es caerme en un charco de agua. Precisamente un charco de agua te espera. Porque Dios no te quiere quitar la lepra de la piel, te quiere quitar la lepra del corazón y de la mente.
porque te crees el gran Naham y no eres nadie sin reconocer que es Dios el que te da tus victorias, que es Jehová el que te ha levantado con poder y se te ha olvidado. Y me pregunto si esta tarde habrá alguien aquí que se le habrá olvidado de que ha sido Dios el que nos da la victoria, de que ha sido Dios el que nos da la sanidad, nuestro bienestar económico. Y a veces dudamos y lo manifestamos en diferentes formas. Hoy es media cómica la situación de Naham, pero más cómica sería si pudiéramos voltear a nuestra vida y las decisiones que tomamos a veces día a día, dudando de que Dios se puede manifestar en un rey o en un simple y sencillo jovencito, porque ninguno de los dos lo va a hacer. Lo va a hacer Dios mismo a través de cualquiera. Y nosotros debemos estar abiertos para esa capacidad. Nosotros debemos estar conscientes que hace poco estuve, pastor, en la calle Azusa, donde fue el avivamiento. Hace más de 100 años se levantó un avivamiento en la calle Azusa y poderoso. Dios se movió y ahí estuvimos orando y gloria a Dios, fantástico. Pero a una cosa tengo claro, a mí me da igual si es en Azusa o si es en este edificio. Dios tiene el mismo poder para hacerlo allá y aquí, con ustedes, con aquellos, con los morenos, con los gringos, con los blancos, con el que Él quiera. En realidad Dios solamente necesita un corazón dispuesto y manos, no solamente extendidas para levantarle y adorarle, sino manos para extender al necesitado y decirle: te vamos a ayudar, te vamos a bendecir. Pero habrá alguien aquí que se le ha olvidado que la victoria viene de Dios y está dependiendo de su caballo blanco, de su carroza y de la apariencia. ¿Habrá alguien que está ocultando alguna lepra interna en el alma, en el corazón, aquí entre nosotros? Tenga paz. Dios siempre tiene una solución para salir, pero necesitamos una actitud correcta. Necesitamos una iglesia con una actitud correcta. Se nos ha dicho que los hispanos vinimos desde nuestros países, de donde quiera que venga, de Centroamérica, de Sudamérica, de México, hacia los Estados Unidos con un propósito. Nosotros creíamos que veníamos por una mejora económica y Dios ha sido bueno, nos lo ha permitido. Ahorita entraba y no pude entrar por todos sus elegantes autos allá afuera. ¡Pah! Dije: Señor, qué bendecida está esta iglesia. Después entro y qué lindo edificio. Nosotros no tenemos edificio en mi iglesia, les cuento, estoy celoso. Yo tengo que cargar las bocinas todos los domingos, pastor, montarlas, el video, ya me cansé, pero Dios es bueno. Pero ustedes son bendecidos. Digo: Señor, cuánta bendición. Me pregunto si saben lo que les has dado. Me pregunto si saben los pastores que les has dado, el edificio que les has dado, los autos, las casas. Ninguno de ustedes tiene hambre en este momento. Y me refiero del hambre. El hambre. Por ahí alguien tendrá ganas ya de comer, pero no me refiero a esa hambre, al hambre de no tener comida. Ninguno de ustedes la tiene, porque Dios nos ha dado buen comer, nos ha proveído siempre. Ninguno de ustedes se puede decir: a mí el Señor me ha abandonado. No, yo te puedo asegurar que Dios está ahí donde estás, en medio de la lucha. Pero en esa lucha Dios quiere dar un propósito para que crezcas. En esas luchas, en esas dificultades, pastor, porque estoy seguro que en estos 8 años has tenido dificultades. Si eres un pastor normal y común, terrestre como yo, has tenido dificultades. En cada lucha sabrás que Dios ha estado contigo y que ha sido un escalón para crecer y eres más fuerte. Él otra vez me dio el testimonio, el pastor, de cómo pasó depresión, ataques de pánico. Y yo decía: Señor, yo no quisiera tener eso. Pero después veo al pastor y hoy se puede parar en el micrófono y decir: así se trata la depresión y así se tratan los ataques de pánico. Yo no sabría qué decir si alguien me pregunta. Hoy él es más fuerte porque Dios le dio en esa batalla un propósito, y así lo tendrás tú en tu matrimonio. Hay mujeres que han sido separadas por violencia y hoy se pueden parar a aconsejar a las mujeres que están siendo violentadas por sus maridos, y se pueden parar a lo lejos, a la distancia de aquel amargo momento cuando habían sido golpeadas. Dios puede usar lo que sea para darte una enseñanza y crecer en tu espíritu, y que puedas ser una persona mejor. Dios puede usar una crisis económica donde no tienes para pagar la renta, donde no te alcanza la colegiatura, el pago del auto, la aseguranza, tanta cosa que tenemos aquí en California. Dios puede usar una de esas situaciones
para que más adelante, cuando venga otra situación aún más difícil, sepas pararte y decir: eso no es nada, yo he salido de mejores, de peores y me he levantado, Dios ha estado conmigo, esta crisis no es nada, me sé levantar. Yo siempre tengo un dicho con mi esposa: no hay nada que nos pueda, creemos nosotros, vamos a ver, no hay nada que nos pueda doblegar. Le digo: ¿sabes por qué? Porque entendemos de quién es la victoria. Y si un día nos quitan la casa, va a ser triste, a lo mejor hasta lloramos y nos vamos a sentir mal, pero mi espíritu no se va a quebrantar, porque sé en quién estoy. Un día a lo mejor pierdo el auto y bueno, los autobuses aquí son muy cómodos y tienen aire acondicionado. No será la primera vez que me voy a subir a un automóvil. Pero después vienen pruebas más difíciles. Un hijo en rebeldía, un hijo enfermo, donde hay que saber realmente depender de Dios. ¿Qué haces cuando tienes una crisis de verdad que te dobla, que te quebranta? Pues Dios a veces te lleva al límite y te aprieta donde realmente te duele, como a Naam, el varón bello, el varón que era popular, le hiere donde le duele en su físico y le da lepra para quebrantarlo y ponerlo de rodillas. Oh, Dios es experto en golpear donde realmente te duele para que de rodillas comiences nuevamente desde una plataforma diferente. Conozco a miles de hombres en la Biblia que Dios tuvo que darles en el lado donde les duele para doblegarlos y que ellos pudieran reconocer que es Dios el que da la victoria. Y Naam es uno de estos. Así que está enfrente del criado, ya no puede ir más bajo, ya no existe nadie más abajo que este criado, y es el que le va a dar la instrucción de qué hacer para ser sano. Le dice: señor general de los ejércitos de Siria, gran poderoso hombre, Dios te tiene una instrucción para que te quedes sano. Vas a ir al río aquel, está medio sucio, y si soy más honesto, yo me acabo de ir a bañar, hice pipí ahí. Vas a tener que meterte ahí, no una vez, 7 veces. Dice la palabra de Dios que entonces Naam se enfureció. ¡Ah! Para eso vine aquí. ¿Acaso no tengo mejores ríos allá en mi tierra Siria como para bañarme? ¿Y qué me voy a estar metiendo ese charco donde te haces orines, muchacho? Y dice: vámonos, le dice a su ejército. Y todos empiezan a la retirada. Empieza a levantarse el polvo. Pero otra vez Dios va a hablar con alguien sencillo, con alguien que no tiene autoridad, con alguien que ni siquiera tiene el derecho de hablarle al general del ejército. Es un soldado raso, normal, común y corriente, como el pastor y yo, rasos. Y se acerca y lo alcanza en su caballito, que era chiquito. Algunos dicen que era un burro. Y le dice: señor general, ya vinimos hasta acá. Y además el muchacho le pidió algo sencillo. Si te hubiera pedido que conquistaras un reino, o que dieras a tu esposa, o que donaras a tu hija, pero te pidió que te metieras al río este. Es algo sencillo. Es una prueba de humildad nada más. De humildad. Una pizca de humildad la podrías tener el día de hoy. Y entonces se detiene el general y viene un convencimiento de hacerlo y se regresan. Ahora imagínense llegar al río. Para este hombre están sus hombres que le admiran, sus soldados, los hombres que le cargaban sus pancartas diciendo: viva, viva el general, viva Naam, rey de Siria o general de Siria. Ahora están ahí, algunos murmurando: se va a meter el sonso este. Me pregunto si has estado en situaciones donde te ves ridículo por creerle a Dios. Mira, se está vistiendo para ir el domingo a la iglesia. Y hoy juega México contra El Salvador. Y se va a la iglesia el sonso este. Y tú te estás vistiendo con tu familia y estás yendo para caminar, para buscar la bendición de Dios. Me pregunto si ha habido situaciones en el trabajo donde vas a comer, está toda la plebe ahí, tus compañeros y todo, y te sientas y llega el momento de decir una oración para dar gracias por mi alimento. ¿Qué vas a orar? Dice aquí.
el amigo este de cuernos, ¿no? ¿Qué vas a orar? Se van a reír de ti. Es como zambullirte en un río apestoso. Y el otro lado, vamos, muestra que eres cristiano, muestras que eres cristiana. Es más, comparte con aquel que no tiene. ¿Qué va a compartir? Dice, si apenas alcanza para mí, son 2 tamales nada más. Y empieza una lucha interna, y en esta cosa tan sencilla, de manera graciosa, quiero reflejar una gran verdad. Es la situación y la lucha de todos los días para nosotros. Es donde enfrentamos las luchas y los desafíos, donde crecemos o retrocedemos por no hacer caso al Espíritu Santo. Pero aquí está Nahán pisando por primera vez ese río apestoso, maloliente, sucio, y se empieza a meter y se zambulle. ¡Pum! Y sale. Una vez realmente había orines en ese río. Y yo me imagino lo primero que vio al ver los ojos cuando se abrieron sus soldados, algunos riéndose, otros con ojos así a ver qué había pasado, otros no lo podían creer, la tontería y el ridículo que está haciendo su general, metiéndose a un río tan feo. El pueblo se comienza a reunir porque ya se empezó a correr el chisme que el general de Siria está metiéndose en el río, que acaba de hacer pipí, el muchacho aquel. Y entonces empiezan a rodear, a ver, ¿será cierto? Primera zambullida. O el camino es largo, son 7. Son 7. ¿Habrá alguien aquí en sus primeras zambullidas y se está dando por vencido? ¿Habrá alguien aquí que estás en esos momentos donde no tengo fuerzas? Las situaciones y las condiciones realmente son en contra. Pero yo quisiera recordarte, pelea. Es tu primera zambullida, es tu segunda zambullida, apenas el agua está muy fría. Lo sé. Y ha de estar muy sucia. Lo sé. Y las burlas son muy fuertes y cada vez más. Pero zambúllete en el Señor y vuélvete a zambullir. Y cuando pareciera que no haya respuesta, me imagino a Nahán saliendo cada vez a ver si había mejorado un poco su piel, si la lepra se había ido, pero aparentemente, cuarta zambullida, no había pasado nada. La lepra estaba ahí, cada vez más fuerte. Es más, con el gran riesgo de infectarse las heridas que tenía abiertas. Y hay alguien que está aquí con esas heridas, que pareciera que en el torno que está, las circunstancias que está parecieran afectarse y parecieran decirte, sal de aquí corriendo, quítate de aquí, no abandona la fe, o haz esto, haz el otro, o divórciate, o salte, o déjala. Porque las circunstancias no van más, los gritos cada vez son más fuertes, las discusiones son tremendas, los azotones de puertas son duros. Sin embargo, te digo, quédate, zambúllete una vez más. Y entonces dice que a la 7ª vez, dice la palabra, a la 7ª vez sale y ahí ve su piel. Y ha pasado el milagro, de los milagros más lindos en la Biblia. Su piel que sufría lepra, eso que le daba dolor, que se le estaba cayendo a pedazos, dice que su piel hoy estaba como la de un bebé, suavecita y tierna. Suavecita y tierna. Yo pudiera contarles tantos testimonios en mi vida donde mi piel era llena de infecciones en la vida espiritual, pero por haber permanecido, por haberme sumergido en la fe, en el río de la fe, aunque dolía, aunque estaba fría el agua, después pude ver mi piel espiritual sana. Un día tuve una decepción amorosa. Si les contara, pastor. Estaba enamorado y me fue mal. ¿Qué le voy a decir? Y me fui a la montaña y me fui a orar con un amigo. Le dije, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé una esposa. Y nos fuimos, mi amigo y yo, nos fuimos a la montaña y estábamos orando, Señor, danos una esposa, porque estamos heridos, nos han quedado mal, bla, 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 bla. Y lloramos los dos y pedimos por nuestra esposa. Después bajé un día, bajé de esa montaña y me tocó predicar en el grupo de jóvenes. Había un grupo de jóvenes ahí.
Y ese día era una de mis primeras predicaciones, así que me preparé como evangelista que soy, yo ahí con el mensaje del Señor y todo inexperto, y mi mensaje duraba 3 horas y bueno, un lío. El de hoy ya dura 4, tranquilos. Y entonces empiezo a predicar, y cuando estoy predicando, entra un grupo de jóvenes, eran como 7, todos vestidos de negro. Son de estos góticos, se sientan atrás, allá se ponen atrás y se sientan. Y yo en mi inexperiencia, Señor, ¿qué les voy a hablar? ¿Qué les voy a decir? Como si dependiera de mí, ¿no? Ahora a la distancia digo, como si dependiera de mí, como si yo lo fuera a convertir, como si yo lo fuera a convencer. No contaba que el Espíritu Santo estaba ahí conmigo, o por lo menos lo sabía, pero era tan inexperto y tan sonso que yo pensaba que dependía de mí. Así que empecé a gritar un poco más, a echarle más ganas, a recitar algunos versículos que me sabía, a tratar de impresionar del poder de Dios que había. Y al final terminé y digo, ¿quién quiere aceptar al Señor? Nadie. Y yo, levante la mano aunque sea los que quieren levantar a Dios. Nadie. Y yo, Señor, dame uno. Y mire que puede salir y un carro lo atropella y viene un meteorito y le cae en la cabeza y el mundo revienta. ¿Quién quiere aceptar al Señor? Nadie. Mire que el mundo se parte en 2, la venida de Cristo ya está aquí. Y nadie. Y yo cada vez apretaba más, pastor. Cada vez decía, ya está. Nadie. Por fin una muchachita se levanta por allá atrás y viene acá enfrente. Dije, bueno, aunque sea, Señor, gloria. Una de las 7, vestida de negro, pantalón negro, camisa negra, el pelo pintado negro, todo el maquillaje todo negro así, una arracada acá, otra acá, y todavía traía chicle. Y bueno, Señor, gracias por la vida de esta hermana, úngela, tócala, bájame. Y yo por dentro, ya cumplí. Al otro viernes, ella regresa, está arreglando las sillas. Y yo, mira la muchacha que, qué bueno. Igual vestida de negro, todo igual. Al otro viernes seguía acomodando sillas, ya traía la escoba. Mira la hermanita esa, qué bueno. Al mes ya se quitó el pantalón, se puso una faldita, se pintó un poquito de color diferente. Y mira la hermanita aquella, sí, ya la vi, mira, interesante. A los 6 meses, hermana María, buenas tardes, ¿cómo está? Dios la bendiga, hermana. Vi como Dios me metió en el río y me hizo una piel de bebé en áreas de la vida que a veces parecieran estar lastimadas. De la misma manera Dios puede hacer con cada uno de nosotros el día de hoy. Yo creo que esta congregación, Pastor Giovanni, está dirigida por Dios, está planeada por Dios, va la mano de Dios delante de ustedes. Dios es poderoso, apenas son 8 años, todavía hay mucho camino que hacer. Mi palabra para hoy es decirle primeramente a la iglesia, a los pastores, con todo mi corazón y mi respeto, continúen esa línea de humildad, continúen con esa línea, con ese caminar de sencillez. Que Dios te siga dando palabra profunda. Eres un maestro de la palabra, la ministras bien, la presencia de Dios aquí se siente cuando cantábamos, las hermanas danzando, el pueblo levantando sus manos. Dios está aquí sin ninguna duda. No pasen por desapercibido eso, que Dios está aquí. Ahora esto es muy lindo, ahora esto es una gran victoria. Ahora yo quiero que cada uno conteste si Dios está también en la intimidad, cuando se van y se quitan la armadura que Dios les ha dado a cada uno de ustedes y se pueden mirar al espejo y decir realmente sí, Dios está aquí con todo y tus lepras, con todo y tus lepras, porque no estoy diciendo que no va a haber, pero Dios es fuerte, justo y sano para sanar todas ellas. Las va a sanar si hay un corazón dispuesto, si estás dispuesto a la sencillez de bajarte al río. La historia no termina ahí, déjeme decirle, ya termino, pastor. La historia, es que a veces me emociono. La historia no termina ahí. Dice que Naamán, después de que se zambulló y recibió la sanidad, dice, bueno, realmente entiendo una cosa.
Ahora entiendo que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y no vuelvo, dice, no vuelvo a ofrecer ningún sacrificio a ningún otro Dios más que al Dios verdadero de Israel. Y entonces dice que se va a su tierra de Siria. Los sirios no conocían al Señor. Los sirios no sabían de Jehová, aunque habían escuchado, no tenían la menor idea de quién era. Mas ahora llega el general, ese hombre popular que sabían que ganó la guerra, que ganó muchas batallas. Ahora llega con otra actitud. Ahora llega humilde, sencillo y limpio de la lepra, diciendo: mis hermanos, todas esas batallas que dije yo que gané, olvídense. Acabo de ganar la batalla más grande. Le gané al orgullo y ahora vengo a abrazarlos, a hablar con ustedes y a levantar juntos un altar a Jehová, que es el verdadero Dios, y aquí se va a quedar con nosotros. Y a causa de que tuvo una batalla, a causa de que tuvo una prueba, el pueblo de Siria conoció al Señor, por lo menos los que eran del Señor. Me pregunto si hay alguien aquí entre nosotros que tiene que llevar esa lucha que está pasando en este momento, esa pelea, ese divorcio, esa situación con el hijo, esa situación de adicción, si la tiene que llevar al campo de la familia, al campo de los amigos, para que vean tu victoria, tu sencillez, el poder de la mano de Dios, y puedas regresar y decir: sí, tengo lepra, pero ahora tuve lepra. Sí, me divorcié, pero Dios está conmigo. Sí, mi hijo se fue de la casa. Sí, mi marido se fue. Sí, es cierto que tuvimos violencia. Sí, es cierto que tuve adicciones. Es cierto que fallé. Es cierto que si me reconocen, tuve lepra y estuve manchado por todos lados. Y si me presento a la escala de la medida de la santidad de Dios, fallo. Pero quiero que sepan una cosa: vi al Señor, me dio una instrucción, me zambullí, hoy soy sano y estoy aquí con una humildad para presentarme delante de Dios y trabajar. Y a causa de que has hecho caso, a causa de que has mirado al Señor, los que te rodean, los que te admiran, los que te quieren, los que te aman, van a decir: verdaderamente hay un Dios al cual este se ha encontrado o ella se ha encontrado, y hoy vamos a buscarle de corazón. Y levantaron un altar en Siria, y entonces el poder de Dios se dio a conocer a todo Siria que no conocía a Dios. Hay un pueblo a nuestro alrededor, pastor. Hay un pueblo, hay ciudades, hay muchas compañías que necesitan conocer de Dios y no lo harán a menos de que cada uno de nosotros nos levantemos en medio de nuestros desafíos, de nuestros problemas, y hablemos y digamos: tenía, mas ya no tengo. Ahora el poder de Dios vive en mí. ¿Habrá alguien aquí que puede hacer eso, que está convencido de hacer eso? Dele mejor aplauso al Señor por su gloria. Dios es fiel.